Mis parceros y mis princesas, estamos aquí con Espíritu Influencer. Kiki está llorando, mi gente. No estoy llorando, no puedo llorar. Eso es de Pérez. No puedo llorar. Entonces, tenemos a Kiki, que está emocionada. Señores, este es el primer video de YouTube que vamos a hacer oficial ya, nuestro primer vlog, así que se pronuncia vlog. Y nada, hoy es domingo 23, mañana es por fin mi cita en la embajada. Entonces estoy muy emocionado, pero al mismo tiempo estoy muy nervioso. Hoy nos levantamos súper temprano, domingo, porque la travesía, sí, o la aventura comienza un día antes siempre. Entonces hoy domingo, Estela, esto va a ser un reto. Ustedes saben, tener un espíritu de youtuber como una niña así que se queja, como no tiene que quejar, quiere ser en el video. Hoy tenemos culto, como tenemos por costumbre cada domingo. Vamos a ir al culto, el plan es ir al culto y luego del culto volver a la casa a comer. Y luego salir para Santo Domingo, para el hotel de mi tía, que no es un hotel, pero para mí es un hotel, porque cada vez que vamos a Santo Domingo siempre que necesitamos dormir, yo le escribo a mi tía y ella me dice, claro, ustedes son bienvenidos. Entonces es un hotel gratis, gracias a Dios, para la familia. Nada, mi parcero, mis princesas, Kiki me está haciendo señas que tenemos que irnos. Entonces, nos vamos para el culto porque hay que comprar desayuno. Ustedes saben, barriga llena, corazón contento. Habla a morir. Que estaba comprando su desayuno ahí. Y Estelita. Mira, como no venden paquetes estaba súper haciendo el separados, show. tuve que comprar 20. Entonces, nada. ¿Qué estás hablando conmigo? Eja. Esta niña, esta joven, salió a comprar un paquetico de galletas. Un paquetico, una unidad. Es que tú Pero, me trajiste al supermercado. Como fue al supermercado, no, no lo venden por separado. Compró una caja para comerse una galleta. Luego de comprar toda una caja de galletas, fuimos al culto. Estelita se durmió, yo pude tocar mi instrumento en el grupo de alabanza. Me equivoqué varias veces, pero el líder no se dio cuenta. Luego Kiki me dijo que tenía hambre, así que procedí a preparar un arrocito y perdí media libra de arroz casi. Y luego comencé a picar el salamito para freírlo. Luego de que el arroz estaba casi listo, yo muy emocionado me acordé que no le había puesto aceite, ni siquiera sal. Luego que voy a la despensa a buscar aceite, me doy cuenta que no hay aceite, así que terminé utilizando el mismo aceite que usé para freír ese salami. Luego aquí ya íbamos casi saliendo para Santo Domingo, pero nos acordamos que nos faltaban algunos documentos, pero como era domingo y todo estaba cerrado, no teníamos dónde imprimir y nuestras impresoras no tienen tinta. Así que pensé en una compañera que tiene toda una familia y la soborné con un par de rollo de canela. Ella aceptó y logramos conseguir e imprimir todos los documentos que nos hacían falta. Señores, aquí está Kiki. Ahorita le vamos a hacer algunas preguntas a Kiki. Entonces no le he dicho cuáles son las preguntas porque quiero que sea lo más natural posible. Qué miedo. ¿Y eso cómo fue? Qué miedo. Era un poco incómodo realmente grabar con teléfono porque me mochó la cabeza a ver si eso, pero estoy, de verdad, me he armado de mucho valor para por fin tomar la iniciativa de lanzar un video así para YouTube. Entonces vamos a ver si no morimos en el intento. Kiki fue la primera que me convenció de que sí, que teníamos que hacerlo. Entonces a ella también la vamos a involucrar, aunque ella dice que ella es un poco tímida. Yo no sé qué es lo que ella tiene tímida. Que diga, mira, No, ella es más yo soy tímida. ella es más tiguera que yo, Oye. realmente. Mentira. Ve, tú no eres más tiguera Las que yo. me conocen van a decir que no. Bueno, no sé. David eres tímida. Yo soy tímido. Sí, claro, mi amor. Bueno, para cosas así como YouTube, sí. Es que... No, para cosas como YouTube no. Para la vida real sí. Ah, bueno. Ok, señores, vamos camino a Santo Domingo. Estoy hablando un poco bajito porque necesita, por fin se durmió. Entonces vamos a aprovechar este momento para conversar un poco sobre Estamos en la cumbre, así que mucho sí, hay mucho movimiento. Pero nada, Kiki, ¿cómo te sientes Emocionada. después de esperar 3 años? Ah, es la entrevista mía ahora. Bueno, no sé, no podemos cambiar. ¿Cómo te sientes? Yo, por ejemplo, no puedo creer que ya mañana es la entrevista después de 3 años. No, que eso sale en 6 meses, un año y tanto que pasamos y eso. ¿Cómo te sientes? Emocionada, ya
que nos digan que sí. Ay, no. Ay, no. Con fe, no nos van a decir que no. ¿Crees que esto es un sueño o es realidad? No sé. Yo me lo creo mañana. Bueno, yo me lo creo cuando estemos allá, porque que ahora no sé, como que siento que ha pasado como tantas cosas. Y nosotros tenemos de verdad, nos dijeron como, no, eso sale en 6 meses. Entonces tenemos cada Navidad diciendo, pero llegamos antes de la Navidad. Y cada verano diciendo, bueno, si no llegamos en la Navidad, está bien, vamos en el verano. Entonces es como, y de verdad, esta Navidad pasada dijimos como, por seguro vamos a poder viajar, ¿verdad? Como con Estelita chiquita, que todo eso. Pues Estela saca su pasaporte y nada que nos dan entrevista. Entonces, nada, dijimos que por seguro que íbamos a poder viajar para la boda de mi hermana. Y nada, nos dieron la fecha antes de la boda, pero fue después de la boda que toca. Entonces, pedimos la boda también de mi hermana. O sea, Tatis pidió la boda, porque yo fui, Estelita y yo fuimos, sí. Es que dime, no podemos perder eso. Entonces, también después de hacer el sacrificio grande de ir por 2 semanas y trabajar sin él, también Es un tema un poco delicado realmente, porque quizás, bueno, yo sé que la mayoría de nuestros suscriptores vienen de nuestra cuenta de Instagram y conocen prácticamente nuestras vidas, saben a lo que nos dedicamos, que yo soy fotógrafo, ella vino como misionera, compartimos ahora, si se puede decir así, compartimos como la misma vida como misioneros ahora, como con un propio ministerio, un café cristiano, que ella es psicóloga, éramos maestros, como que la vida de nosotros es como muy multifacética, si se puede decir, como hacemos de todo un poco. Entonces, sí, eso yo iba a preguntarte. vaya, Entonces, por el canal de YouTube, ¿qué vas a publicar? Porque antes tú tenías el sueño de que fueran cosas de video, como tú eres tan fan de Antonio Women, como tú querías tener un canal de video nada más. Entonces la pregunta es si va a ser de video, si va a ser de viajar, si va a ser de café, de qué se va a tratar, si va a ser de predicar el evangelio, qué va a ser. estoy todo loco. No, es como, por ejemplo, mi sueño siempre ha sido como tener un canal de YouTube y compartir, señores, miren ese vehículo, Padre amado. Ese es el vehículo de mis sueños, señores. No sé si se vio ahí. Pero nada, como decía. Ese es un tema para otro día. Mi sueño siempre ha sido tener un canal de YouTube y como publicar. Yo creo que estamos mareando a ellos que están viendo. Como publicar, como compartir mis conocimientos, como cosas así. Y siempre había pensado como en un canal, como de compartir mi conocimiento en cuanto a fotografía y video, que es lo que yo he estado estudiando y trabajando actualmente. Pero yo he tenido tanta vergüenza y miedo de tomar la iniciativa que me he olvidado de eso. Entonces, después de un par de años, encontré un canal que es mi favorito, es uno de mis influencers favoritos, Antonio Women. Él vive subiendo muchos videos tipo vlogs sobre su vida y todo eso, y al mismo tiempo él enseñarme. Entonces, obviamente yo quiero tener algo original, pero es que a veces uno, pensando que uno tiene una idea original, uno se encuentra con videos que tienen la misma idea, pero es como hacerlo como con un propio estilo y como cosas así. Entonces nada, para aquellos que vienen desde la cuenta de Instagram, Es que de verdad, es que eres tú que estás manejando como un loco. para aquellos que vienen desde nuestra cuenta de Instagram, sería más o menos parecido al estilo que tenemos en Instagram. Lo único que Eso es lo que sea que estamos haciendo ese día, que tú sí, subes. que no me moche el caco. Hablaste de parto, hablaste. Sí, por ejemplo, en nuestra cuenta de Instagram, nosotros se supone que tenemos nuestro portafolio de trabajo. Pero algo que surgió al principio fue que Kiki me dio la idea, como tú deberías comenzar a subir historia, interactuar con los clientes para que así podamos fluir más en las sesiones de fotos. Comenzamos a hacer ese relajo que es Espíritu Influencer, se pegó en Instagram,
y comenzaban a subir de seguidores rápido y todo eso, pero lo más importante fue que cuando hacíamos una sesión de fotos nos sentíamos súper cómodos porque ya eran clientes que estaban viendo nuestras historias como prácticamente Ah, no, yo nuestras te vidas. conozco. Y, eso se siente lindo, Ay, humildemente. Pero, yo le dije a Tati, es muy feliz porque cuando yo bajé del avión esta vez, me dice uno de los muchachos que tú sabes que trabaja allá en el aeropuerto, que son de los primeros ahí cuando tú bajas del avión, y me mira como si me conociera, y yo estoy como, hola, buscando el cochecito de Estela, y él me dice, tú eres la que tira fotos, ¿verdad? Allá en Montellano. Y yo no, mi esposo. Y él dice, sí, tu esposo vive subiendo fotos tuyas y de ella, de Estela. Y yo le dije a Tati, bueno, tú eres famoso, ya tú sabes. Y él feliz. Feliz de la es vida. que emociona, porque es como una vez se sube cosas que dice, ¿quién va a ver esto? Como a quién le interesa, sabes que tú saliste a Jumbo y te pasó tal cosa, pero hay personas que les gustan. Yo sigo muchísimos influencers. Ah, sí. Yo sigo muchísimo influencers, como que suben tipo de videos así, que son bloggers, así que se dice blogger. Pero nada, mi plan es realmente con Instagram, como estamos, Dios mediante, iniciando una nueva etapa en nuestra vida, yo dije, bueno, no sería justo no compartir como esta experiencia con nuestros seguidores principalmente y las personas que se vayan añadiendo en el transcurso. Entonces yo dije, bueno, vamos a aprovechar entonces y vamos a contar cómo ha sido nuestra experiencia en este proceso de mi residencia americana, que si me la prueban, por ejemplo, Y si te dicen que no. mi primera vez viajando, si me dicen que no, entonces vamos a ver qué hacemos, qué inventamos. Pero la idea es poder compartir, entonces, no sé, la idea es, yo sé que en este canal de YouTube yo tengo varios videos donde solamente como trabajo que hemos hecho y cosas así, pero yo quiero algo como muy versátil, como me hago como tan formal, para mí no tiene nada de malo yo tener como mi portafolio, pero también como compartir como mi parte de mi vida y cosas así. Ujú. Y nada. Entonces no va a ser solamente, o sea, si a alguien no le interesa, Si cosas a de alguien no le video, interesa cosas de puede video, ser puede que- llevar vida sobre nuestra vida. Y eso, no sé, yo sé que estamos hablando mucho, pero los vlogs son así. Entonces, se me olvidó decirle al principio que se preparen su tacita de café, su refresquito, y se sienten a veces su videito y todo eso. Pero nada, realmente, volviendo al tema ya, yo todavía estoy pensando en el título que voy a poner en el video, pero ya se supone que va a estar puesto cuando ustedes estén viendo este video. Entonces, como ustedes están viendo un yo y una Kiki del pasado, porque estamos grabando esto en el día 23 de julio, pero no sabemos qué día lo vamos a publicar. Entonces, como ustedes van a ver un yo del pasado, un presente y uno del futuro, una vaina rara que yo me confundo mucho. Pero nada, estaba comentando que ha sido un poco delicado realmente este asunto de nuestro proceso y eso. Entonces hemos querido tener mucho cuidado cómo lo compartimos y eso, porque yo en lo personal, algo que yo sé que nosotros, muchos de los dominicanos tienen la mala fama, que cuando se casan con una extranjera, lo que quieren es mangar su visa. Entonces, en el tiempo cuando Kiki y yo éramos novios, algo que me incomodaba mucho de muchas personas eran como que hacían como chistes, o relajaban conmigo diciendo, va a mangar tu visa, te va de aire para United y qué sé yo qué. Entonces, como, mi hermano, si muchos dominicanos lo que están buscando una extranjera para mangar su visa, problema de ellos, lo mío no es así, es decir, mi amor hacia ella es genuino, no tiene que ver con que estemos aquí o que estemos allá. Entonces, Qué drama. y ahí está la muestra de nuestro amor, Estela. Se está roncando ya. Pero nada, y también sí, de hecho, estoy muy emocionado porque ya tenemos la bendita cita ya por fin, mañana la entrevista. Pero al mismo tiempo tengo mucho miedo porque anteriormente ya yo había ido a la embajada 2 veces a aplicar a visa de paseo. La primera vez yo fui ahí a ver si la pegaba, a ver si me la daban a chepa. La segunda vez decidí
porque ya aquí que ya estábamos comprometidos en ese tiempo, sí estábamos comprometidos. Y yo quería por lo menos ya poder ir, conocer toda su familia antes de nosotros casarnos y todo eso, pero lamentablemente el cónsul ahí hizo su trabajo y eso, como yo no tenía nada, obviamente me la tenía que negar, no había nada. Pero fue muy doloroso la segunda vez que yo fui porque mi nombre, Alexander, es mi segundo nombre y tiene una L y una L. Entonces se echó a reír el que me estaba ya atendiendo ahí y yo en mi mente de los coroné mi visa de paseo ya. Le caí en gracia. Y así muy sonriente me dijo que yo no calificaba y me la quemó. Entonces yo después de ese día yo dije, yo bajé esta vaina ya. Y nada, entonces dado a eso, tomamos la decisión de aplicar a lo que es la residencia americana. Nosotros nos asesoramos con varios asesores. Yo tengo estos 3 años tirando mi video de migración a 2 manos, que hasta he sentido el deseo de tomar una clasecita así para tener más conocimiento, nada más por tenerlo. Pero este niño, de verdad, que él se acuesta viendo videos de migración. O sea, Es que me ha llamado la atención, ya me he enamorado de la migración. Pero nada, entonces, sí, yo sé que muchos de ustedes que nos conocen se están preguntando, ¿qué ellos están pensando? Que están aplicando una residencia, ¿se van? ¿Qué van a hacer? Entonces, obviamente si estamos aplicando una residencia americana, país. es país, ¿no? Entonces, obviamente no estaba dentro de nuestros planes, pero estamos abiertos a lo que el Señor abra en el camino. Vamos a ver qué sucede. Nada, estoy sintiendo los nervios porque casi es mañana ya. Y nada, mis parceros y mis princesas, los dejamos Es por aquí. ti. Continuamos más luego. Nada, aquí que hago añadir, algo yo no sé. No, ya han pasado 13 minutos ya. 13 minutos, no importa, lo vamos a cortar también ahí, poner ahí, pam, 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 pam. Obviamente, este es nuestro primer video que estamos publicando en nuestro canal de YouTube. Así que si tú tienes alguna sugerencia de cómo podemos hacerlo mejor la segunda vez, de qué podemos mejorar y todo eso, como dirían los influencers ahí de YouTube, déjalo en nuestros comentarios ahí, dale like y comparte este video. Claro, hay que darle like. Pues nada, hablamos. Amor y paz. ¡Escucha!